Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy analizaremos juntos el video musical Daichita de August D, o sea, Suga de BTS. Este video es un poquito largo, pero quédate conmigo porque si eres ARMY definitivamente tienes que ver lo que Suga ha preparado para nosotros. ¡Comencemos! Hace unos días nos volvimos locos con el misterio de la cuenta regresiva de BTS. Y ARMY definitivamente comenzó a hacer sus especulaciones al respecto, dentro de las cuales estaba el segundo mixtape de Min Yoongi, bajo el nombre artístico de August D. Pero, ¿quién es August D? August D es uno de los nombres artísticos de Min Yoongi, al igual que el más popular y por el cual es muy conocido y llamado entre ARMY, que es Suga. En una reciente entrevista para Billboard, él explicó que con August D podía expresarse de manera más abierta y cruda sobre sí mismo, y que a la vez tienen en común que sus letras hablan acerca de sueños y esperanzas. Este es el segundo proyecto que saca bajo ese seudónimo, ya que en 2016 sacó el primero. Algo a recalcar es que con estos proyectos él no busca generar ganancias, ya que ambos mixtapes han sido distribuidos de forma gratuita. En estos, habla libremente acerca de diferentes temas y pensamientos que ha tenido a lo largo de su vida. La diferencia entre el segundo mixtape del primero, Suga lo resumió diciendo: "Así es como he vivido desde el 16 de agosto del 2016. Si el mix, refiriéndose al anterior, se enfocó a contar el pasado, este es para contar el presente". Así fue como el 22 de mayo reveló por fin la canción promocional y la cual analizaremos hoy, Daichita. Pero bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos totalmente en analizar cada parte de este increíble video. Comencemos por el título. ¿Pudiste pronunciarlo a la primera? Yo no. Daichita es un género musical tradicional nacido a finales de la dinastía Joseon, el cual consta de la música militar que está compuesta por instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Este simboliza un gran poder. Yoongi explicó que quería usar la música que se toca durante la marcha ceremonial del rey, así que los elementos coreanos se convirtieron en componentes esenciales, tanto del track como del video. Entender esto es muy importante, ya que el mensaje que tiene este video es el resultado de cada uno de los elementos que lo componen. En este video podemos ver a dos personajes en los que se centra toda la trama, el rey y el campesino. A lo largo del video ambos estarán apareciendo, pero lo que cada uno dice es clave para entender la diferencia entre ambos. El video inicia con el rey levantándose de su trono, caminando hacia el balcón de su castillo, en donde podemos ver que en la explanada hay cuerpos de personas, y junto a estos unas cajas de madera, de las cuales te hablaré más tarde. El 24 de mayo de 2020, en un detrás de cámaras, Min Yoongi explicó que el rey es nada más y nada menos que el August D de hace 4 años, quien, al lanzar su primer mixtape, se volvió rey. Inmediatamente vemos al campesino y podemos identificar que es un campesino gracias al caza que lleva, el cual es un sombrero de paja tradicional. Dicho campesino está caminando por el mercado del pueblo y algo que es muy evidente es que parece casi invisible. De hecho, hasta un pescador choca con él. Aquí se presenta un cameo con Jim y Jungkook. Jim personificando al pescador debido a que le encanta pescar, y Jungkook soltando un gancho ya que es fanático del boxeo. Volviendo al campesino, parece alguien irrelevante, ya que al caminar al centro de un mercado nadie voltea a verlo ni un poco. De pronto, podemos ver esta escena, en donde el campesino intercambia miradas con el carnicero, quien más tarde será clave,
Espera y te lo contaré todo. Podemos ver después de esa escena que ahora el campesino ha cambiado su vestuario. Se ve más como Auguste. Además de que al rapear está acompañado de 6 personas, lo cual puede significar que sus compañeros de BTS lo apoyan en lograr su cometido. Comienzan las líneas del rap explicando lo que ahora está viviendo. Brillo, brillo, mira mi corona brillante. Recuerda, los días pasan volando, muy alto, jet privado. En el lado del rey menciona: sí, nací como un esclavo, pero ahora soy un rey. Con estas líneas explica cómo desde abajo logró llegar a donde quería estar. Algo interesante es que en las dinastías era imposible que un rey ascendiera al trono con alguna cicatriz en la cara. La presencia de esta en un rey simboliza el gran poder que éste tiene al exentar reglas o leyes rígidas, lo cual puede ejemplificar perfectamente por lo que los chicos de BTS pasaron, ya que, teniendo en cuenta que comenzaron desde abajo y que muy pocas personas creían en ellos, han demostrado todo el talento que tienen y se han convertido en unos de los más grandes impulsores de la música y economía coreana a nivel mundial, contrario a lo que muchos esperaban de ellos. Y el rey continúa diciendo: un tigre loco con un flow de Kwanghae. Esta línea, aunque es muy corta, es muy poderosa, y te explico por qué. Resulta que Kwanghae fue un rey de la dinastía Joseon, pero al contrario de muchos antiguos reyes, era imposible que se convirtiera en rey, ya que era hijo de una de las parejas del rey y no de su esposa, la reina. Algo peculiar de Kwanghae era su inteligencia, ya que logró controlar al pueblo y ganarse su respeto, por lo cual comenzó a ser muy querido. Después de eso, la reina murió sin dejar herederos, pero el rey volvió a casarse y dejó un heredero. Sin embargo, y aunque pareciera que todo iba bien, el rey muere repentinamente, y su sucesor, con 3 años, no podía ascender al trono, por lo cual Kwanghae se vuelve rey, un rey muy inteligente, pero muy cruel y ambicioso. Y después de esta explicación, podemos entender que Suga se refiere a cómo se describe su Auguste del pasado. Entierra el pasado en un cajón para granos. Esto, para los coreanos, es una referencia clara a su historia, debido a que un antiguo rey dejó morir a su hijo en esta misma caja. En contexto, con esto, Auguste se refiere a que es hora de olvidar por lo que ha pasado y seguir adelante. Recordemos que en sus inicios muchos raperos lo criticaron por el hecho de ser idol y porque decían que los idols no rapeaban. Y con estas líneas siguientes se refiere a estos mismos que lo criticaron. Cállate, me llamas cachorro. Nací como un tigre. No soy un débil que toma muchas pastillas como tú. Esto refiriéndose a que en Corea el consumo de drogas está prohibido y que también muchos raperos estaban involucrados con esto. Y en estos momentos vemos que en el video musical se alterna la escena con Auguste actual, que se encuentra en una habitación con 6 hombres y una mujer, la cual puede verse como que ahora Auguste no está solo, sino que con apoyo de sus compañeros está listo para seguir adelante. Y la chica puede representar a Army, que lo ayuda dándole la llave para que avance y pueda derrotar al Auguste del pasado. Después de esto, vemos que le toca el solo a Auguste del presente, el cual habla de cómo va su vida en la cima, lo exitoso que es, y también menciona al jefe Bang Pity, que baila agradecido. Se refiere al éxito que los chicos han tenido. Habla de cómo se siente agradecido de ser un genio y de la habilidad que tiene, recordándole a sus haters que lograr cosas como lo que él ha logrado, ellos necesitan pastillas para hacerlo. Tengo todo lo que quise. ¿Qué más me hará sentir contento? Quería ropa, luego dinero, luego metas, y ahora que sí. Solo miraba hacia arriba, ahora quiero mirar hacia abajo y poner los pies en el suelo.
Al mostrarse una de las últimas escenas, es en donde volveremos a esa imagen del comienzo, debido a que Suga explicó que ese intercambio de miradas se debía a que August y el carnicero se habían alianzado para derrocar al rey. Por lo que en lugar de cortarle la cabeza, este corta sus ataduras y le otorga el arma. Un dato curioso es que el arma utilizada es una Colt M1860 Arm, que hace referencia al fandom, con el cual por fin dispara. Y podría darnos a entender que al final, Suga del presente logra vencer al rey. Un dato curioso es si comparamos las imágenes tanto de el rey como de Suga. Y vemos que ambos tienen una cicatriz en el ojo. Sin embargo, la cicatriz en el ojo del rey parece más reciente, en comparación con el August D del presente, el cual presenta una cicatriz mucho más avanzada. En una entrevista para Time, después del lanzamiento del mixtape y video musical, Suga dijo: "Es bueno saber que está bien cuando las cosas van en una dirección no deseada, porque siempre puedes comenzar de nuevo, mantener la calma, tomar la siguiente mejor opción y avanzar". Con esto, puedo decir que esta obra de arte trata acerca de la evolución de August D al pasar de los años, y cómo él mismo se da cuenta que tal vez va por un camino equivocado, pero al final decide cambiar su rumbo, dejar el pasado atrás y seguir adelante. Como te habrás dado cuenta, trabajé muy duro investigando parte por parte y estando súper al pendiente de la nueva información que Min Yoongi revelará al respecto. Espero de todo corazón que este video te haya gustado y te haya sido útil. Si es así, déjame tu like y suscríbete, subo videos cada semana. Esto es todo por hoy y nos vemos pronto.